Ya ha sido declarado como siniestrado de un avión Hércules de la FAT que llevaba 38 pasajeros a bordo, 17 de ellos tripulantes, 21 pasajeros más, y que no ha sido posible de encontrar pese a todos los esfuerzos que se han hecho, Gonzalo, durante toda esta noche. Sí, una tragedia realmente impactante por la cantidad de personas involucradas, porque es un avión realmente de los más experimentados o utilizados en el mundo. Son 5 los aviones que siguen en producción desde hace 50 años. Este es uno de ellos. Y tal vez el Hércules es el avión de carga más seguro que se utiliza en la mayoría de las Fuerzas Armadas del mundo, del planeta. La zona es muy compleja, sin embargo, la época, si se puede tomar algo del vaso medio lleno, es positiva en materia de búsquedas. ¿Por qué? Porque las condiciones meteorológicas eran buenas a la hora del vuelo y también son buenas para la búsqueda. Además, en la zona antártica, a esta hora y en esta época de casi verano, hay penumbra, es decir, no hay oscuridad total. Se mantiene algo de luz, lo que ha permitido probablemente que las aeronaves que están desplegadas en la zona, además de al menos 2 buques institucionales, más 5 buques mercantes que estaban trabajando en el área circundante a las 60 millas en que se ha establecido la búsqueda, también están abocados a tratar de pesquisar alguna huella, ¿verdad?, de este vuelo, que desgraciadamente no le funcionó ninguno de sus sistemas de alerta automática. De hecho, no se dio ninguna alarma. Nada. Esto pasa en completo silencio, despegó pasada las 4 de la tarde, pasada las 6 de la tarde se pierde el rastro. Y ha explicado la FAT que la autonomía era hasta las 0 horas con 40 minutos. No tenía más combustible, por tanto este avión no puede estar en vuelo y hay una esperanza de que pudiera haber o aterrizado o sobre todo amarizado dentro de las posibilidades de este avión de atender a una emergencia. Vamos a ir hasta Punta Arenas con Eduardo Mesa, que tiene más detalles. Por supuesto, nuestros compañeros allá están siguiendo muy de cerca esta noticia. Hola, Eduardo. ¿Cómo están? Los saludamos desde las afueras de la base aérea Chabuco, donde se generó toda esta información ayer a eso de las 11 de la noche, donde se dio a conocer precisamente la situación que afectaba a este avión Hércules C-130 con 38 personas a bordo que había despegado. Fíjense, bastante temprano, a las 10 de la mañana con 21 minutos este avión salió desde Santiago. Luego llegó acá a Punta Arenas a las 14 horas con 44 minutos. A las 16 horas con 53 minutos despegó desde aquí, desde la Fuerza Aérea, desde la base Chabuco, con rumbo a la Antártica en un vuelo que se esperaba tenía que durar cerca de 2 horas y media, 2 horas 45 minutos, que es lo habitual que demora este vuelo que realiza regularmente durante esta fecha el avión Hércules desde Punta Arenas hacia la isla Rey Jorge, hacia la base que está precisamente ahí, con obviamente todo el personal o con recambio de personal, con diferentes elementos de mantención. Es una operación habitual que se realiza durante esta fecha. Eso de las 11 de la mañana de ayer, como lo comentaban ustedes, o sea, de las 11 de la noche de ayer se dio a conocer esta información respecto al extravío de esta aeronave, y ya 20 para la 1 de la madrugada se dio como siniestrada por parte de la Fuerza Aérea, debido a que hasta ese minuto, hasta esa hora, tenía autonomía para poder mantenerse en vuelo. En esta aeronave eran 38 personas, 17 pertenecientes a la tripulación, 21 pasajeros, 15 de la Fuerza Aérea, 3 oficiales del Ejército, iban 2 personas de una empresa particular que iban a realizar precisamente trabajos de mantención hasta la base que se encuentra en la isla Rey Jorge, y un investigador de la Universidad de Magallanes que también estaba en ese vuelo que despegó ayer en la tarde desde Punta Arenas rumbo a la base de la Antártica, y que a eso de las 18:30 horas ya se pierde todo contacto con esta aeronave que está siendo en estos minutos intensamente buscada. 700 kilómetros al sur de Punta Arenas es donde se perdió el contacto sobre el mar de Drake, una zona en términos de marejadas o de movimiento del mar bastante compleja. En el Drake siempre hay olas importantes, vientos importantes, es una situación habitual. Un barco desde Punta Arenas hasta Bahía Fields, hasta la base de la Antártica, se demora cerca de 2
días y medio, hasta 3 días. Eso siempre obviamente depende de las condiciones climáticas. Por lo menos anoche desde la Fuerza Aérea se señaló que estaban dadas las condiciones climáticas para que este avión despegara rumbo a la base de la Antártica, y es una situación ahora obviamente que se va a tener que investigar respecto a los detalles y a toda esta situación que obviamente está en pleno desarrollo respecto a la búsqueda de esta aeronave que, como les comentaba yo, 20 para la 1 de la madrugada ya fue declarada como siniestrada por parte de la Fuerza Aérea, luego de que se hiciera obviamente un análisis respecto a la cantidad de combustible que le quedaba ahí. Ya en ese minuto o hasta ese momento mantenía combustible suficiente para mantenerse en el aire esta aeronave. Escuchemos palabras precisamente del general Eduardo Mosqueira de la 4ª Brigada Aérea, quien precisamente anoche entregó detalles respecto a toda esta situación que afecta a este avión Hércules de la Fuerza Aérea. Hemos decretado por procedimiento de TEFA. ¿Qué significa esta condición? En que el avión ya se le acabó el combustible y tuvo que haber efectuado algún amarizaje o alguna acción por falta de combustible. Así que ahora continuamos con todos nuestros procedimientos de búsqueda para buscar en el sector, encontrar la aeronave o lo que podamos buscar en el área y encontrar. Así que están los C-130 que vienen hacia acá, que llega aproximadamente a las 2 de la mañana, llega un C-130 Fuerza Aérea, y estimamos sacarlo una hora después del arribo, sacarlo nuevamente al área para hacer una búsqueda con el C-130 chileno. También tenemos un avión uruguayo que va a despegar en la noche para hacer también la búsqueda. Así que están todos los medios disponibles. En este momento volando 2 F-5, también haciendo una búsqueda por el caso de que encontramos sobrevivientes o balsas flotando en el mar. Bueno, a las 19 horas con 17 minutos tenía que aterrizar este avión en la isla Rey Jorge, donde se encuentra la base Eduardo Frei. Está ahí Bahía Fildes, que es una zona cercana. También hay muchas bases de otros países en ese sector. Está también ahí Villa Las Estrellas, está esta oficina de Correos de Chile, para que ustedes tengan un contexto del lugar hasta donde iba esta aeronave, que es particularmente la primera base de nuestro país en el continente blanco. Hay otras bases también del ejército y también de la Armada, Eduardo, pero obviamente bastante más adentro del continente blanco. Obviamente es una situación en completo desarrollo. Se está realizando la búsqueda de este avión con elementos marítimos, también aéreos. Desde Punta Arenas se está monitoreando toda esta situación, que obviamente mantiene bastante preocupados a todo el país en torno a este avión C-130 de la Fuerza Aérea, que salió ayer en la tarde desde Punta Arenas rumbo hasta la isla Rey Jorge con 38 personas. Escuchemos palabras del jefe de comunicaciones de la Fuerza Aérea, quien precisamente habla sobre toda esta situación que está afectando a la institución y obviamente con la preocupación respecto a las labores de búsqueda. La Fuerza Aérea de Chile informa que el avión C-130 Hércules transcurría más de 7 horas desde que se perdiera el contacto radial, ha sido declarada como siniestrada. Al respecto, la institución, junto a todos los medios aéreos, marítimos, nacionales y extranjeros disponibles en la zona, continúa las labores de búsqueda en el sector donde se perdió la comunicación con la aeronave a fin de rescatar posibles sobrevivientes. Asimismo, se hace presente que se está tomando contacto con las familias de las personas que se encontraban a bordo a fin de mantenerlos informados de esta lamentable situación que afecta a la institución y al país. Sí, Eduardo, aprovechar de preguntarte varias cosas. En primer lugar, ¿cuál era la misión que tenía precisamente este viaje? Porque de las 38 personas que iban, 17 tripulantes, 21 pasajeros, 15 son de las FACH, 3 del ejército y 3 civiles. Pero entendemos que este es un vuelo más o menos frecuente para hacer labores de mantención en la base Frei Montalva, ¿no? Claro, hay 2 personas de una empresa particular que nos han comentado que iban a realizar labores de mantención, particularmente a un ducto que abastece de combustible a la base. También iba un investigador de la Universidad de Magallanes, funcionarios también del ejército.
que al parecer iban a realizar un relevo de otra dotación y, como lo señalas tú, Gonzalo, es un vuelo habitual durante estas fechas. También la Fuerza Aérea apoya todas las labores científicas. Recordemos que nos encontramos en la campaña antártica, en plena campaña antártica, donde entrega apoyo el Ejército, la Fuerza Aérea, también la Armada de Chile. Por eso incluso se encuentra en nuestra zona buques de la Armada y en la Antártica que estaban precisamente prestando apoyo en esta fecha donde se realiza mucho movimiento de todo tipo, tanto civil como militar, en toda la Antártica, no solo en la isla Rey Jorge, sino que también, por ejemplo, en la base O'Higgins, que está bastante más adentro en el continente blanco. Este vuelo es un vuelo regular, nosotros lo hemos realizado en reiteradas ocasiones desde Punta Arenas. Es un vuelo que dura cerca de 2 horas y media, 2 horas 45, el avión llega hasta la isla Rey Jorge. Es por lo general un vuelo que va y regresa de forma bastante rápida. Vale decir, cuando, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar con la Fuerza Aérea, uno llega hasta la isla Rey Jorge, está ahí no más de 2 a 3 horas y luego en el mismo avión se regresa con otra dotación. También llevan, obviamente, elementos de mantención desde acá, en este avión que se ocupa de forma bastante regular desde Punta Arenas en todo lo que tiene que ver con las operaciones hacia el continente blanco, acá en la región de Magallanes. Sí, esta es una noticia que obviamente está en desarrollo, todavía establecer hipótesis es muy complejo, pero lo decíamos, este es uno de los aviones más preparados, tiene 4 motores, según se informa, por lo tanto, incluso ante la falla de 1 o 2 podría seguir teniendo autonomía, además está premunido con estas balsas para eventualmente amarizar en una emergencia como esta, pero, sin embargo, si se hubiese estrellado, no se ha detonado una alerta, que es lo que debería eventualmente pasar según los protocolos y las instrucciones técnicas. Lo que te quería preguntar, más allá de que todo esto está en desarrollo y hay que ver qué arroja la investigación y todas las labores de rescate, es qué está pasando con las familias. Si nosotros estamos angustiados y preocupados por lo que ha pasado con este avión, me imagino lo que deben estar sintiendo las familias de esas 38 personas. No sé si la FACH ha tomado contacto con ellos, si están en la zona, si se ha canalizado la información para ellos de manera especial. Por lo menos nosotros, ¿qué sabemos? De forma oficial, la Fuerza Aérea de Chile no ha entregado el manifiesto con nombres, sí con el desglose de los pasajeros, el personal del Ejército, los civiles que iban en este avión. No tenemos información respecto a si las personas eran de Magallanes, si venían desde otras regiones. Es una situación que dijo el comandante anoche desde la Fuerza Aérea que se estaba canalizando a través de ellos. Estaban realizando, obviamente, el contacto familia por familia para entregarles información detallada respecto a lo que estaba ocurriendo en ese minuto y también a las labores de búsqueda. Se espera, nos decían extraoficialmente, por lo menos acá en Punta Arenas, hace minutos, que tal vez a eso de las 8 de la mañana haya una nueva conferencia de prensa donde acá por lo menos se haya o se realice más bien una actualización de las labores de búsqueda y también de cómo se ha ido realizando este contacto con las familias, obviamente para irles entregando información respecto a lo que ocurrió y lo que está ocurriendo básicamente con las labores de búsqueda en la zona, con las embarcaciones y también de forma aérea en todo ese sector. Es una zona bastante amplia donde obviamente se están realizando las labores de búsqueda en el extremo sur de la región de Magallanes. Bien, Eduardo Mesa, seguimos en contacto permanente. Televisión Nacional de Chile tiene su equipo regional establecido, es uno de los pioneros en la televisión chilena, ¿verdad?, en Punta Arenas, en toda su historia. Por lo tanto, la comunicación ha sido desde el inicio. Vamos a ir a la pausa y retomamos el contacto con este y otros equipos desplegados también acá en otras bases de la FACH para tener más antecedentes de esta tragedia que enluta, por supuesto, a todo el país. Último minuto. Bien, continuamos preocupados, desplegados también por la situación de este avión Hércules C-130 que se ha extraviado con 38 pasajeros a bordo y que ha sido hasta ahora declarado como siniestrado por la Fuerza Aérea de Chile.
Sí, vamos de inmediato con Rodrigo Pérez, que está en la base aérea de Cerrillos, donde también hay mucha expectación, Rodrigo, por la información que también se puede obtener en ese lugar. Adelante, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Comando Logístico de la Fuerza Aérea de Chile, comuna de Cerrillos, donde en este punto están todos los medios de comunicación bastante expectantes de los eventuales anuncios que pueda entregar la institución tras declararse como siniestrado este avión Hércules C-130. En horas de la noche, a eso de las 12:30 aproximadamente, entregaron una vocería generales de la Fuerza Aérea dando detalles de los antecedentes de este avión siniestrado, como por ejemplo la hora en que se realizó el despegue, los momentos también en que se conocieron los últimos contactos, y son todos los antecedentes que durante toda esta mañana les hemos estado entregando. Desde ahí hasta este entonces no se han conocido más detalles oficiales, salvo los comunicados que entregó la Fuerza Aérea, y desde la propia institución aseguraban que en horas de esta mañana, durante toda la mañana, eventualmente se podría entregar nueva información. Lo cierto es que hay bastante expectación de lo que pueda ocurrir en cuanto a eventuales anuncios, y es por eso que durante toda esta madrugada hemos estado en los distintos medios de comunicación afuera del Comando Logístico, lugar donde se realizó la primera vocería en horas de la noche. Incluso hasta este sector llegó el propio presidente Sebastián Piñera en compañía del ministro del Interior, Gonzalo Blumel. También sostuvo algunas reuniones con alto mando de la Fuerza Aérea, donde en estos encuentros se abordó la situación de este avión hasta que se confirmó su estado de siniestrado, que fue lo que se conoció ya pasada la medianoche. El segundo y último comunicado que ha entregado la Fuerza Aérea asegura que este avión C-130 Hércules, transcurridas más de 7 horas desde que se perdió el contacto radial, fue declarado como siniestrado. Al respecto, indica este comunicado, la institución, junto a todos los medios aéreos y marítimos nacionales y extranjeros disponibles en la zona, continúa las labores de búsqueda en el sector donde se perdió la comunicación con la aeronave a fin de rescatar a posibles sobrevivientes. También en este mismo documento señalan que se hace presente que se está tomando contacto con las familias de las personas que estaban a bordo a fin de mantenerlos informados de esta lamentable situación que afecta a la institución y al país. Un comunicado que ya pasada la 1 de la mañana de hoy ya fue publicado en sus redes sociales y que grafica parte entonces del trabajo que se ha estado realizando por parte de la Fuerza Aérea para así mantener informados no solo a los medios, sino que por supuesto a sus familias, y es el trabajo que han estado realizando durante toda esta mañana en este sector, y que de hecho nosotros observábamos cómo algunas personas llegaban hasta este punto para así tener más detalles. Estamos hablando de 38 personas en total, de ellas son 32 de la Fuerza Aérea, repartidos 17 tripulantes, 15 pasajeros de la FACH y también 3 del Ejército y 3 civiles, 2 de una empresa y un investigador de la Universidad de Magallanes. Un vuelo que todo eso sí comenzó en Santiago bien temprano en la mañana, la jornada de ayer a las 10:21 horas, y que aterrizó en Punta Arenas a las 14:44 minutos. De ahí se inició el segundo trayecto hacia la base Frey en la base antártica a las 16:53, cuando se inició este despegue desde Punta Arenas. Allí se estimaba que llegase a la Antártica a las 19:17 minutos, hora estimada, y a lo largo de todo este trayecto hizo un último reporte a las 17:44 minutos en la posición Horno. Su última posición fue a las 18:13 minutos, mientras que el próximo reporte que tendría que haber realizado en la posición Drey tendría que haber sido a las 18:21 minutos. Sin embargo, este último reporte no ocurrió, pues la última posición fue minutos antes, a las 18:13 minutos. También lo que se ha estado abordando es la cantidad de motores que mantiene esta aeronave, que en caso de llegar a la Antártica tenía un plan de vuelo. Un regreso de 4 motores desde Frey a las 21:40 y un regreso con 3 motores desde Frey a las 23:11 minutos, que era la eventualidad de un
regreso desde Frey, mientras que el término de combustible estaba pronosticado para las 00:40 minutos. Hasta esa hora entonces el avión podría haber estado en vuelo. Sin embargo, no se conocen más antecedentes y es por esa razón que una vez que se perdió toda ubicación con esta máquina, de allí se decretó el estado de alerta y por consiguiente se mantiene como siniestrado. Desde la Fuerza Aérea, hace solo segundos nada más, nos acaban de confirmar que van a avisar durante esta mañana entonces alguna eventual vocería tras este avión siniestrado, este avión Hércules C-130. Los últimos antecedentes fueron los que se conocieron durante la noche y que de hecho los invitamos a revisar a continuación. Respecto a la situación del avión C-130, les quiero presentar una gráfica. Ustedes pueden ver aquí a mi costado la gráfica de lo que fue el detalle del vuelo esta tarde del avión C-130 que iba a la isla Rey Jorge, en la Antártica chilena, específicamente a la base aérea Eduardo Frei. El avión despegó desde Punta Arenas a las 16:53 y debía arribar en la Antártida a las 19:17 hora local de Santiago. Esto que ustedes pueden apreciar acá es la ruta directa hacia la Antártida del avión. Debía reportar, o reportó, mejor dicho, a las 17:44 la posición Horno y posteriormente la posición Drake en el mar de Drake. Y esta posición ya el avión no la reportó. Posteriormente, a las 18:21 debía reportarse la posición Drake y a las 19:17 debía llegar a la base Frei. Cuando eso no ocurrió, se iniciaron de inmediato los procesos de alerta y de búsqueda y salvamento. Los procesos de alerta se iniciaron de inmediato cuando el avión no reportó la posición Drake en la ruta y posteriormente se inició la búsqueda de inmediato cuando el avión se encontró, cuando el avión no arribó en la base Frei. Eso es, en general, muy en general, la descripción de la ruta. El punto donde se perdió el contacto, aproximadamente a 700 kilómetros de distancia desde Punta Arenas y aproximadamente a 500 kilómetros de llegar a la base Frei en la Antártida. Esa fue la posición en donde se tuvo la última localización del avión. Se comentó, director, que la hora cero de este avión era las 00:40 horas porque se le acaba el combustible a esa hora. ¿Qué se conoce sobre eso en particular y qué tendrá la situación a partir de ahora, considerando que ya pasó justamente la hora cero de este avión? Bueno, efectivamente a las 00:40 se da por establecido que al avión se le acaba el combustible, por lo tanto, este ya no se encuentra volando. Se ha iniciado y se está en proceso de la búsqueda y el salvamento con el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Fuerza Aérea y en coordinación con otros medios aéreos que están en la zona y también con buques de la Armada. Es decir, transcurrido este tiempo se continúa con el proceso que ya se había iniciado desde hace horas atrás. ¿Hay alguna señal de transmisión ELT de este buque o alguna transmisión? No ha habido ninguna señal que se haya activado de algún ELT. Está siniestrado entonces lo que indicaban, ¿no? Está siniestrado lo que indicaban entonces. Sí, el avión ya se da por siniestrado, ya que por la cantidad de combustible, la autonomía de vuelo ya se cumplió ese tiempo, por lo tanto ya se asume que el avión está siniestrado. ¿Pudiese haberse hecho algún amarizaje por esta situación? Bueno, el amarizaje siempre es una posibilidad. En caso de un avión, si tiene algún problema, siempre existe esa posibilidad de llegar y tratar de amarizar. Es un procedimiento de emergencia que está establecido en todo tipo de aeronaves. Es muy raro que un avión de 4 motores haya tenido... Los medios de búsqueda en estos momentos son aviones de la Fuerza Aérea de Chile. Estamos también con el apoyo de 2 aviones de la Armada de Chile. Un avión que está en la zona de Puerto Williams y otro avión que va en camino. Tenemos aviones institucionales y además hay buques mercantes en la zona que ya fueron notificados y 2 buques de la Armada que estaban en la Antártida que van hacia el lugar
donde se perdió, donde se tuvo el último contacto de la aeronave. Es muy raro que un avión de 4 motores haya quedado siniestrado. No es extraño. El avión, por supuesto, si le falla un motor, el avión puede volar con 3 motores, pero eso va a depender del tipo de emergencia. Un avión de estas características eventualmente podría seguir volando sin un motor. ¿Está hablando de un avión siniestrado, sí, lo que ha pasado? No, un avión siniestrado, bueno, puede ocurrir, es una situación que puede ocurrir, y en este caso, por el lugar, está la posibilidad de que haya amarizado. ¿Y la condición meteorológica hasta el momento, qué es lo que se conoce? Las condiciones meteorológicas para el vuelo estaban en buenas condiciones, por eso el vuelo se planificó y se hizo. Por lo tanto, el factor meteorológico en estos momentos no lo estamos considerando como un factor de preponderancia, porque las condiciones estaban buenas para efectuar. Entonces, ¿qué otros factores podrían haberse considerado? La operación. Eso es parte va a ser parte de la investigación. Director, nos preguntan desde el estudio, ¿cuál era la condición de las balsas que había en este avión? Este tipo de aviones efectivamente tienen equipo de emergencia y tienen balsas a bordo, y es parte del equipo de supervivencia que tienen para casos de emergencia. ¿Y cuál era su estado? ¿Se conoce eso? El estado tiene que estar en buenas condiciones porque es parte del equipamiento, por lo tanto, para que el avión esté certificado y aeronavegable, tiene que estar todo su equipamiento de emergencia en condiciones operables. Director, respecto de las personas, eso que iban en el interior, ¿qué pasa con la...? o sea, ¿ustedes tienen contacto con la familia? ¿Han podido hablar con alguien? ¿Tienen el detalle de los Sí, pasajeros? se tiene el detalle de los pasajeros, hay el manifiesto de pasajeros está, y la institución está en este momento contactando a la familia de estas personas. Sí, Rodrigo, a ver, muy importante para todas las familias que deben estar muy esperanzadas y esperando información. El despliegue de los medios técnicos en esta búsqueda, mientras observamos ahí la imagen que tenemos en el cuádruplex a la derecha, abajo, es de la Antártica, es de una de las bases, ¿verdad? A esta hora son imágenes de los aeródromos de meteorología que se van actualizando más o menos con una frecuencia de 5 minutos. Esa es la condición a esta hora. Se ve que hay cielo parcial, no hay precipitaciones por lo menos a esta hora. Te estaba preguntando... No hay vientos, perdón, no hay viento. Hubo una alerta hasta hace muy poco y se canceló esa alerta de vientos fuertes en la zona, lo que evidentemente también ayuda y colabora para poder llevar adelante la búsqueda. Sí, más adelante, Rodrigo, vamos a estar con Iván Torres para preguntarle cómo es el tiempo en esta época, que puede ser muy cambiante también. Pero por eso mismo te quería preguntar cuál es el despliegue para la búsqueda, porque acá entiendo que se han dispuesto de aeronaves bastante poderosas para al menos hacer un buen reconocimiento de la zona. Se habla de... aviones de combate, por ejemplo, además de otros equipados con fuertes radares que podrían colaborar con alguna señal que exista en el avión siniestrado. Sí, son distintas las aeronaves, distinta la maquinaria militar que está trabajando para encontrar a este avión siniestrado. Los detalles que se conocen hasta el momento es que son varias, entre ellas estos 2 aviones F-5, una aeronave 295 con sistema de radar y 2 F-16 con sensores de búsqueda, y por otra parte Uruguay, que comprometió su intención de prestar ayuda con un avión que iniciaría sus operaciones ya durante esta mañana. Todo esto en un radio preliminar de 60 millas a la redonda desde el punto donde se perdió la comunicación con la nave, y es ahí donde entonces están trabajando todos estos aviones con estos sensores que indicaban desde la Fuerza Aérea son bastante poderosos y que realizarán el esfuerzo para encontrar la ubicación de este avión y así llegar con sobrevivientes, que es el trabajo que está realizando la Fuerza Aérea. Es parte del despliegue. Ahora, más allá, más antecedentes, lo que también nosotros queremos conocer, es pues por eso que hemos estado aquí durante toda esta madrugada para conocer más detalles, conocer más sobre el operativo que está realizando la Fuerza Aérea, y es por eso que estamos todos apostados en el comando logístico en su sede de Cerrillos. Sin duda alguna que ha sido ya varia la
varios el plan que se está barajando, que es parte también incluso de la propia reunión, encuentro que las propias autoridades realizaron durante la noche, como parte entonces de llegar con la ubicación de este avión Hércules C-130. Sí, Rodrigo, vamos a seguir muy pendientes. El ministro de Defensa, Alberto Espina, acaba de informar a través de Twitter que se ha embarcado rumbo a Punta Arenas junto al general Arturo Merino, comandante y jefe de la FACH, para poder monitorear desde esa zona, dice, todos los esfuerzos y el apoyo que estamos realizando en la búsqueda del avión C-130 siniestrado. Esa va a ser entonces la principal base de operaciones, pero también desde Cerrillo se está llevando adelante este monitoreo con todos los esfuerzos, incluso no solo con aviones de combate y buques chilenos, sino que también Uruguay aquí está prestando una importante colaboración de forma aérea en particular para poder también sumar fuerzas para la búsqueda de estos 38 pasajeros que iban a bordo de ese avión. Nos vamos a hacer una pausa muy cortita, estamos de vuelta de inmediato, ya viene Iván Torres, vamos a hablar también de las condiciones climáticas para esta jornada, para saber si son o no favorables para todo el operativo que se realiza a esta hora. Ya seguimos. Último minuto. Último minuto. Bien, seguimos muy atentos y dedicados a esta emergencia, a la búsqueda de este avión desaparecido de la Fuerza Aérea de Chile, un C-130, un Hércules, avión especialmente dedicado a carga, pero que tiene distintas configuraciones, es decir, se puede transformar de acuerdo a la operación, desde materias de rescate, transporte de tropa. Tiene la posibilidad de incluso llevar vehículos. En esta oportunidad llevaba 38 pasajeros que están siendo intensamente buscados. Estamos con Iván Torres para hablar del tiempo, para hablar también de este tema, porque Iván, además, tú viviste en la zona, conoces la base antártica y conoces este trayecto. ¿Qué te parece? ¿Qué antecedentes manejas? ¿Cómo visualizas tú lo que ha ocurrido? Fíjate que cruzar el Paso Drake, esta área desde Punta Arenas hasta March o a la base Frey, es más difícil hacerlo por agua que por aire. ¿Ya? Las condiciones, siempre el avión tiene la posibilidad de pasar cuando hay sistemas frontales. Puntualmente el día de ayer hay una baja centrada en esta zona, una baja de presión que está dejando precipitaciones, pero el avión puede remontarla. Tú dices que sería difícil pensar que eso hubiese afectado de manera grave al avión. Yo creo que es muy difícil, a menos que haya algunos vientos o alguna turbulencia extrema, pero en este instante, o ayer incluso era imposible poder saberlo, hay que tener más información. Sin embargo, sí, en la cruzada hacia el mar hay marejadas que todavía persisten. De hecho, estaba viendo los metales, que se llaman, que la información del aeródromo, ¿ya? Estaba en condiciones que se llaman CAVOC a las 7 de la tarde. Eso significa que tiene todas las condiciones para volar en forma absolutamente tranquila un avión. La llegada del aeródromo era sin ningún inconveniente. Una hora antes tenía nubes bajas en forma parcial y nubes medias. Vale decir, tampoco tenía gran complicación. Por tanto, no había condiciones climáticas adversas en ese momento. Claro, lo por que lo sí menos me preocupa, en el Iván, sector de la pista no habían condiciones climáticas adversas. Lo que sí me preocupa es lo que dices de las marejadas, porque aquí una de las grandes esperanzas es que este avión pudiera haber amarizado. Sí. Yo no sé si con estas marejadas eso se hace mucho más difícil. Estábamos hablando, tú decías olas por lo menos de 4 metros y la FACH decía olas que podían llegar hasta los 6 metros. Claro, bueno, la Armada dice que hay marejadas más gruesas en esta área y justamente la ola puede estar 4 y no se puede descartar 6 metros en algunos sectores. Esto es un promedio en el fondo, pero lo complicado es la marejada. Iván. Además hay viento, ahora sí que hay viento fuerte. Ayer había viento fuerte en Punta Arenas. Estaba relativamente moderado a fuerte en March, pero estaba orientado a la pista. La verdad que para llegar no había ningún problema. Pero sí, obviamente, el cruce había una área de bajas presiones que hay que averiguar, el tope de la nubosidad, si había turbulencia, formación de hielo, en fin. Iván, a ver, cuando los aviones desarrollan un vuelo, la inmensa mayoría de los accidentes se produce en 2 momentos. Sí. En los despegues y en los aterrizajes. Así es. Esos son los momentos donde hay más riesgo. Sí. Normalmente, ya en vuelo, es bastante difícil que ocurra, salvo situaciones muy excepcionales ligadas o a un factor extremo de meteorología, que parece que en este caso por el cuadro no era. Claro. Y también lo señala la FACH en sus comunicados, en sus puntos de prensa, los comandantes también lo han dicho. Aparentemente el factor clima no habría sido el tema. La pregunta es, ¿qué cosa técnica podría haber funcionado? Lo que te quería preguntar va en otro sentido. Esta es una zona extrema, Sí.
Pero las chances de comunicaciones están bien dotadas, me da la impresión, porque estamos hablando de un área estratégica. Acá entre Punta Arenas y la base nuestra en Villa Las Estrellas, en Eduardo Frei Montalva, que es el caso, tienen vuelos muy frecuentes y muy cerca, porque hay operaciones estratégicas de defensa, pero también científicas. Llama la atención que acá no haya habido ni una señal de radar. Nada. Sí, eso es extraño, es extraño. La verdad que es extraño, entonces uno puede pensar muchas cosas. De partida, una falla generalizada del avión, porque no hay ninguna respuesta. O sea, todos los aviones, sobre todo estos aviones grandes, que son de combate o que son para traer cosas... Logístico en este logístico, claro, tienen un sistema, obviamente, satelital. El sistema ELT. Exactamente. Que cuando tiene accidente, automáticamente saca una señal. Eso es para cuando se estrella, porque en el fondo hay comunicaciones permanentes, pero si se estrellara, debería emitirse la alerta. Ahí está el cuento. ¿Se estrelló o amarizó? Si llegó al mar, obviamente con esta ola, es muy difícil poder rescatarlo, porque las olas son muy grandes. No tiene, si bien es cierto, puede permanecer en el agua durante muchas horas, en un planeo o con condiciones más estables del mar, pero con olas de 6 metros, como fue lo que se reportó ayer, es difícil que pueda mantenerse. En el punto donde se le perdió el rastro, porque estos aviones en la trayectoria tienen que ir reportando su posición de vez en cuando, por radio y por radar. Da la impresión, según los reportes, que este avión perdió contacto de comunicaciones más o menos a unos 700 kilómetros de Punta Arenas y a unos 500 kilómetros del destino, que es la base. Sí. O sea, prácticamente a medio camino. Medio camino. ¿No? O sea, pleno océano. Claro, bueno, hay un punto de no retorno, pero no lo utilizan estos aviones grandes. Son los aviones más pequeños, los Twin Otter. Este avión tiene una autonomía de 3.000 y tantos kilómetros. Es muy grande, o sea, la autonomía que tiene es muy amplia. Bueno, de hecho, se estrella o se pierde, más bien, porque no sabemos si se estrelló pasada las 6 de la tarde y tenía por lo menos 6 horas más de autonomía en materia de combustible. Claro. Porque recién a las 0:40 se dio por siniestrado este avión, porque antes la posibilidad era que estuviera sobrevolando todavía hasta buscar alguna posición para poder descender, amarizar, aterrizar o tener algún tipo de tenía la maniobra. capacidad de devolverse. Claro, es que por eso ellos usan mucha carga de combustible, porque llegan a la base Frei o March, dependiendo obviamente, y pueden devolverse, por eso tienen mucho combustible. Cargar combustible acá en esta base no es bueno. O sea, son vuelos que tienen la capacidad de ir y volver. Absolutamente, sí. Van con combustible suficiente para ir y volver. Sí. Ahora, antes de terminar, por lo menos en la época que yo fui, que fue hace muchos años, si habían condiciones meteorológicas extremas, el piloto preguntaba al meteorólogo que está en la base, o por último a Punta Arenas, ¿sigo o no sigo? En vuelo. En vuelo. ¿Y podía devolverse? Sí, se devuelve. O sea, a mí me tocó aviones que se tenían que volver por condiciones meteorológicas, pero en pista. Que es muy diferente de lo que dices tú. La gran cantidad de accidentes de aeronaves son al despegue o al aterrizaje. En vuelo ellos pueden perfectamente volar sobre las nubes. Claro, los sistemas frontales pueden tener hasta 12 kilómetros de nubes, pero acá, en las zonas más frías, son más bajos. La nubosidad es más chatita. Sí. Ahora, pero te preguntaba por la condición del tiempo para hoy día, porque hoy día estamos pendientes y con la expectativa de que haya algún tipo de señal, ojalá que hayan podido amarizar, ojalá las balsas les permitan sobrevivir, pero ¿cómo va a estar el tiempo? Porque se podrá volar en la zona, van aviones que tienen bastante capacidad, por ejemplo va en vuelo un C-295, que es un avión caza, que tiene la posibilidad de hacer rastreo con radar. Para tener una referencia, ¿se acuerdan ustedes cuando volaba el supertanker apagando incendios? Bueno, adelante del supertanker iba un avión adelante, de la Armada. Es ese avión. Ese avión está con un radar que le permite, incluso con Doppler, si no me equivoco, que es rebote, ir pesquisando objetos de envergadura. Lo usan, por ejemplo, para perseguir naves piratas o de contrabando narcotráfico o de pesca ilegal. Bueno, si vemos el punto desde el punto de vista aeronáutico, es decir, sobre el nivel del mar, hay condiciones de cielo cubierto en esta zona, todo el paso Drake. Además de eso, hay precipitaciones del tipo aguanieve. La visibilidad se está estimando en 6 a 8 kilómetros, acá a nivel de superficie. ¿Eso es buena visibilidad? Es buena visibilidad, pero lo complicado son las marejadas. O sea, para una embarcación pequeña es complicado una marejada de 4 a 6 metros. Definitivamente, entonces, desde el punto de vista aeronáutico hay algunas complejidades que son menores, que es la gran cantidad de nubes que hay, el viento también en altura, pero son menores. Los aviones los pueden perfectamente salvar ese obstáculo. Desde el punto de vista de la navegación, ahí es un poco más complicado por las grandes olas
y el viento que también está soplando fuertemente. Estamos hablando de rachas que pueden llegar hasta los 80 a 100 kilómetros por hora en el paso Drake. Bueno, buena noticia que por lo menos para todo el apoyo aéreo que se está dando haya buenas condiciones. Iván, quédate con nosotros porque vamos a seguir hablando de este tema. Evidentemente, esta es la noticia de esta jornada, así que seguimos con mucha atención también desplegados en Santiago, en Punta Arenas, con toda la información. Pero vamos también a otra noticia, Gonzalo, importante que está en la agenda después de la cadena que hizo anoche el presidente Sebastián Piñera. Sí, claro, porque el presidente hizo un anuncio de una nueva agenda anti-abusos con medidas para enfrentar, por ejemplo, delitos como la colusión, sobre todo cuando se habla de elementos esenciales como los medicamentos o los alimentos o los bienes de primera necesidad. Andrea Pino está a esta hora con el ministro de Economía para conocer más detalles de este anuncio. Andrea, adelante, buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Queremos profundizar. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. El ministro de Economía, Lucas Palacios, para hablar precisamente de esta agenda antiabusos. Comencemos por el tema de la corrupción, el anuncio que se ha hecho. ¿Por qué tomar la decisión de aumentar las penas solo cuando se trata de bienes esenciales o medicamentos o alimentos, como anunciaba el presidente Sebastián Piñera, y no de la colusión en general? Bueno, buenos días. No solamente aumentar las penas, sino que impedir que puedan ser convalidables por otro tipo de pena, por otro tipo de situación. Entonces, efectivamente, que exista pena de cárcel cuando la persona comete un delito y que en el caso de la colusión va a ir entre 5 y 10 años. ¿Y por qué bienes de primera necesidad? Porque afectan a las personas. Es decir, si es que existe una colusión de, no sé, de autos de lujo, por ejemplo, bueno, la verdad es que no vamos a tener a los fiscales de la Fiscalía Nacional Económica estudiando a fondo ese tipo de delitos. Lo que más nos interesa son aquellos bienes que tienen que ver con las personas, que son alimentos, medicamentos, servicios de primera necesidad, etcétera. Esa es la razón por la cual se ha puesto un especial énfasis en eso. Ahora hablemos un poco de los ejes, ministro. Están los llamados delitos de cuello y corbata, por un lado, el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, por otro, también varias decisiones que se toman respecto al Servicio Nacional de Consumidores. Vamos a profundizando en los ejes y qué significa en tiempos, ¿no?, la tramitación de estas decisiones, es decir, desde el punto de vista legislativo como administrativo. A ver, los que tienen que ver con mejorar la competencia y evitar la colusión, delitos contra la competencia, están todos, tienen mucho que ver con la Fiscalía Nacional Económica, y eso sí son medidas por ley, son medidas que están preparadas, que se van a ingresar al Congreso Nacional para su discusión, le da más prerrogativas, se crean más herramientas, por ejemplo la figura del denunciante anónimo que existe en muchos países, y la idea de esto es de que hayan testigos o denunciantes protegidos con su nombre, con su identidad, y si es que entregan información que es relevante para la investigación, entonces incluso puede tener un premio esa persona. Y de esa manera, países como Estados Unidos, Canadá, ha funcionado muy bien porque ha permitido descubrir una serie de delitos que atentan en contra de la competencia. Después está el aumento de penas, ¿cierto? Aumento en colusión, en uso de información privilegiada, etcétera. Después también tenemos distintas figuras que van a ir fortaleciendo todo lo que es la competencia. Por ejemplo, mayor información para las personas. Cuando nosotros firmamos un contrato, muchas veces es muy difícil. Son verdaderos manojos que hay que leérselo completo. Esto va a tener una hoja resumen. Eso ya son medidas reglamentarias. Todas las medidas que tienen que ver con beneficiar al consumidor directamente tal, son casi todas reglamentarias. Muchas de ellas tienen que ver con el SERNAI y otras las podemos habilitar de parte del Estado también. Ahora, ministro, tomando en cuenta la carga legislativa, todos los proyectos que están en tramitación, ¿cuánto se podrían demorar las medidas que tienen que ver, por ejemplo, con fortalecer la Fiscalía Nacional Económica o el trámite legislativo? ¿Hay un plazo que se haya impuesto el gobierno para sacar adelante estos temas? Miren, no hay un plazo, pero estas son medidas que hemos ido construyendo en base también a propuestas de parlamentarios en forma transversal, con ONG, es decir, hay bastante puntos en común. No creo que sea, la verdad, una tramitación muy lenta. Ahora, está con mucha carga el Congreso Nacional, es cierto, pues está sacando adelante proyectos que tienen que ver con la agenda social, pero ha ido avanzando rápido. Por lo tanto, yo creo que rápidamente van a ver la luz todo este tipo de proyectos. Hay algunos que tienen que ver también, como tú decías, con la rebaja de los valores de los medicamentos, que es algo muy importante. Hay otra que va por ley, que es que no se eliminar la carencia y la preexistencia para poder cambiarse de ISAPRE, etcétera. O sea, hay una serie de medidas que van por ley, pero que son medidas donde estamos todos bastante de acuerdo. Ministro, ¿cuánto se atendieron las sugerencias, las recomendaciones de los diferentes organismos? O, por ejemplo, el Ministerio Público, que también hizo una serie de sugerencias, de recomendaciones en ese sentido.
sentido respecto de esta agenda antiabusos. Por ejemplo, no se toca el tema de la necesidad de que haya una denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos o la Fiscalía Nacional Económica para que investigue el Ministerio Público. Ese tema no se toca en particular y es una de las recomendaciones que habían hecho precisamente desde el Ministerio Público, que no existiera la necesidad de una denuncia del Servicio de Impuestos Internos, sino que el Ministerio Público, ante ciertos casos, pudiera actuar de oficio. Esos temas, por ejemplo, no se tocan. ¿Cuánto se recogió o cuánto se recogieron las recomendaciones de diferentes organismos? Se recogieron bastante. Esta es una agenda bien contundente. Yo creo que nunca en Chile había habido una agenda que se encargara fuertemente de todas estas materias, pero es una agenda que puede seguir mejorándose. Sin ninguna duda se tomaron un montón de elementos, por ejemplo, de la OCDE, se tomaron muchas iniciativas de distintas ONG, de parlamentarios, también del Ministerio Público, y si falta una medida, bueno, se puede complementar. Si esto es una agenda de Estado, que perfectamente después se puede complementar una medida si es que tiene sentido. Por ejemplo, hay otra medida que es importante, que es que existen algunas empresas que tienen unos métodos de prevención del delito. Bueno, y eso impedía que la empresa finalmente terminara pagando. Ahora van a pagar quien comete el delito y también la empresa. Por ejemplo, son elementos que se están incorporando, que son recomendaciones. Si es que en este caso Impuestos Internos tiene que, o sea, si es que la Fiscalía quiere actuar de oficio, habrá que estudiarlo, pero son elementos que por supuesto que están sobre la mesa y que se pueden ir incorporando, podemos ir enriqueciendo esta agenda, que es una agenda de Estado. Esta es una agenda muy contundente, significa que es lo último, lo primero y lo último que se va a hacer, no necesariamente. Si es que hay buenas medidas, también podemos ir incorporándolas. Ministro, ahora volviendo al tema de las medidas que se pueden tomar de manera administrativa, más rápida, y que van a beneficiar directamente a los consumidores, estas plataformas, ¿en cuánto tiempo podrían estar disponibles para, por ejemplo, deshacer un contrato o ver si uno tiene un seguro que no contrató? ¿Cuándo podrían estar esas plataformas? Y también preguntarle, aprovechando, ¿qué pasa con los cambios que se quieren hacer respecto de, por ejemplo, trámites notariales, precios del conservador de bienes raíces ante ciertos trámites? ¿Qué medidas se están adoptando en ese sentido? A ver, hay varias medidas. Por ejemplo, los chilenos estamos muy sobreendeudados. Y hay una medida que es de consolidación de la deuda que debiera ser bastante rápida, para que la gente conozca realmente cuánto debe y a quiénes dentro del sistema financiero, ya sea formal o informal incluso. Entonces ahí estamos buscando la manera de poder consolidar todo eso, de tal manera de impedir que finalmente estas empresas o quienes prestan mantengan una suerte como de esclavitud a quien le debe. A evitar ese sobreendeudamiento. Estamos muy sobreendeudados los chilenos y a veces los asfixia. También vamos a disminuir los costos para poder salirse de esas deudas y terminar finalmente pagándolas, porque son intereses sobre intereses. Entonces finalmente termina creándose un monstruo, la gente no puede salirse de esa deuda y termina asfixiada. Esas son unas cosas. Después lo que tú me comentabas de los notarios. Hay algunas medidas que son de oficio, que son reglamentarias, y otras que van por cambio de ley. Por ejemplo, disminuir ciertos costos son reglamentarios. Los que tienen que ver, por ejemplo, los costos de poder cambiarse de créditos hipotecarios. Eso también va por reglamento, y hay otros que van por ley. Eso significa que en el fondo, cuando una persona refinancia un crédito hipotecario, ¿va a poder pagar menos en el conservador de bienes raíces, por ejemplo? Sí, va a poder pagar menos porque se paga mucho. Entonces finalmente eso termina atentando contra la portabilidad, ¿cierto? Porque eso también es otra medida muy importante, que uno pueda cambiarse de banco cuando tiene un crédito hipotecario de un banco a otro, cuando encuentra mejores condiciones. Pero si es que tenés que pagar por aquí, por allá, por acullá, tan alto, entonces finalmente termina siendo imposible cambiarse, y eso es justamente lo que queremos evitar, que exista más transparencia y más competitividad en el mercado. Y menos trámites notariales también. Y menos trámites notariales. Así es. Bueno, ministro, le agradecemos la entrevista, muchísimas gracias por el tiempo, para ir profundizando algo en esta agenda antiabusos también, y por un trato justo, las medidas que ha anunciado ayer el presidente Sebastián Piñera, muchas medidas reglamentarias que van a ser de más rápido trámite y otras que tendrán que ir por el camino legislativo, y vamos a ver ahí qué pasa también en el Congreso y también con la discusión, a ver si hay coincidencias entre la oposición y oficialismo respecto de estas medidas que se han adoptado. Muy bien, Andrea, muchas gracias a ti y al ministro por esta entrevista. Muy buenos días, 7:25 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero no se despegue de nuestra sintonía. Vamos a estar en contacto con nuestros equipos desde el sur, desde Punta Arenas, con más antecedentes en torno a la búsqueda de este avión siniestrado, perdido hasta ahora en el sector antártico. Ya volvemos. Último minuto.
Bien, seguimos desplegados, muy atentos a todas las informaciones a esta hora en torno a la desaparición de este avión Hércules, que ya ha sido declarado como siniestrado, luego que se perdiera contacto pasada las 6 de la tarde de ayer. Ya te vemos, Eduardo Mesa, desde Punta Arenas, para que nos cuentes las últimas informaciones. ¿Cómo están? Seguimos apostados en las afueras de la base aérea Chabuco, lugar de donde despegó este avión durante la jornada de ayer, particularmente a las 16 horas con 53 minutos se produjo el despegue del avión C-130, este avión Hércules con 38 personas desde la base aérea. Se esperaba un vuelo de cerca de 2 horas y media hasta la isla Rey Jorge en el continente blanco con 38 personas a bordo. Obviamente, a eso de las 23 horas se entregó la información respecto a la situación que afectaba a esta aeronave. A las 18 horas con 13 minutos había perdido contacto precisamente con este avión que en esos minutos sobrevolaba el mar de Drake, 700 kilómetros al sur de Punta Arenas. Nos dijeron desde la Fuerza Aérea que a eso de las 8 de la mañana se podría tal vez entregar algún tipo de información actualizada respecto a las labores de búsqueda que se están realizando en esa zona. Por vía marítima, también a través de medios aéreos se está realizando la búsqueda de este avión que, como les comentábamos, 20 para la 1 de la madrugada ya se quedó sin combustible y momentos después fue declarado por la FACH como siniestrado. Este avión iba con personal de la Fuerza Aérea, también del Ejército, iban 2 civiles y también un investigador de la Universidad de Magallanes, de acá de la zona, que estaba precisamente en ese vuelo rumbo a la isla Rey Jorge, ahí donde se encuentra precisamente el aeródromo Teniente March y Villa Las Estrellas, Bahía Fildes, donde se realizan las principales operaciones antárticas precisamente en esa zona. Se esperaba que precisamente durante 2 horas y media, 2 horas 45 de vuelo, luego llegara esta embarcación, pero como les señalaba yo, a las 18 horas con 13 minutos se perdió el contacto completo con esta aeronave. Realicemos el desglose de las personas precisamente que viajaban en este avión. Son, como les señalaba yo, 17 personas pertenecientes a la tripulación, 21 pasajeros, 15 pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile, 3 oficiales del Ejército y también 2 personas pertenecientes a una empresa privada y este investigador de la Universidad de Magallanes que también iba en este vuelo. A través de Twitter, el ministro de Defensa informó que está volando hacia la zona para obviamente verificar y ver cómo se están realizando las labores de búsqueda en esa zona. Particularmente en términos climáticos, por lo menos acá en Punta Arenas hay algo de viento, no tan intenso como la jornada de ayer. Había una alerta temprana decretada durante la jornada de este lunes que durante esta madrugada fue cancelada. Hay cielos, yo diría, parcialmente despejados y una temperatura, eso sí, bastante baja. Obviamente hay que ver cuáles son las condiciones climáticas, particularmente en la zona de búsqueda que están a 700 kilómetros al sur de Punta Arenas, como les señalaba yo, ahí a la altura del mar de Drake, que es el lugar donde se está concentrando todo el trabajo en estos minutos para obviamente tener alguna información, rastro de esta aeronave que despegó en un comienzo durante la mañana de este lunes desde Santiago, luego llegó hasta acá, hasta la base aérea Chabuco, donde permaneció por algunos momentos y luego despegó rumbo hacia el continente blanco, donde a las 13 horas, como les señalaba yo, se perdió contacto y ahí obviamente se comenzaron a activar todos los protocolos de emergencia para dar con esta aeronave a hélice que funciona de forma completamente regular y habitual desde Punta Arenas hacia el continente blanco en esta fecha, más aún donde se realizan, por ejemplo, los recambios de dotación y también el apoyo logístico a todas las investigaciones en el continente blanco que se desarrollan principalmente durante estos meses, diciembre, enero y febrero. Hay varias bases chilenas en esa zona y el principal centro de operaciones obviamente es la isla Rey Jorge. Estamos nosotros apostados acá a las afueras de la base Chabuco, desde donde obviamente se dio a conocer toda esta información durante la noche de ayer, a eso de las 11 de la noche y luego a eso de las 1 de la madrugada, cuando ya la Fuerza Aérea de Chile declaró como siniestrada esta aeronave, cuando obviamente se realizaron los cálculos y se determinó que a eso de 20 para la 1 de la madrugada ya la aeronave se había quedado sin
combustible. Es el escenario, es una información y noticia en completo desarrollo y en proceso acá en la región de Magallanes, ya a nivel nacional obviamente. Estamos nosotros acá apostados en las afueras de la base aérea, obviamente a la espera de información actualizada por parte de la Fuerza Aérea de Chile. Muy bien, Eduardo. Recordar que hace muy pocos instantes, minutos antes de las 7 de la mañana, el ministro de Defensa, Alberto Espina, anunciaba que se estaba embarcando junto al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Arturo Merino, para llegar justamente donde tú estás, probablemente a esa base aérea, para instalar, ¿verdad?, el puesto de comando allí para coordinar las labores de búsqueda y monitorear, ¿verdad?, el trabajo que se realice las próximas horas en Punta Arenas. Así que estaremos muy atentos también a lo que pase en esa base de la Fuerza Aérea de Chile en el sur del país. Eduardo, gracias por el contacto. Muy buen día. Seguimos permanentemente llamándote en los próximos instantes. Bien, y seguimos también aquí en Santiago junto a Iván Torres, pendientes de estas labores de rescate que esperamos que puedan fructificar durante la jornada. Iván, tú estás monitoreando ahí permanentemente cuáles son las condiciones. ¿Qué tan cambiante puede ser el tiempo en la zona antártica? Porque estábamos diciendo que hasta ahora, por lo menos en materia aérea, habría buenas condiciones, no así marítimas por las marejadas. Sí, estaba viendo el informe. ¿Qué debería pasar en el resto del día? ¿Puede cambiar ese panorama? Estaba viendo el informe de la Armada. Ellos tienen un pronóstico limitado en horas, tienen que sacar a otro muy pronto, pero en el fondo, y esto se puede ver obviamente por la imagen satelital que es actual, ya que está mostrando un área de bajas presiones. ¿Qué significa área de bajas presiones? Nubosidad de partida, precipitaciones y viento. Hay viento prácticamente intenso, especialmente en la base March o la base Frey, y acá en el tramo, de acuerdo a la Armada, el viento va a fluctuar hasta los 50 a 60 kilómetros por hora, ya a nivel del mar, sí, y con marejadas. Eso te iba a preguntar, porque estaba viendo una estación meteorológica argentina que reporta la zona de paso Drake. Es una estación que normalmente se utiliza para los navegantes, Wind Guru, y señala que en esa zona, a ver si te hace sentido y coincides, 25 hasta 30 nudos. Sí. Las rachas de viento, ¿eso equivale a 65 kilómetros por hora más o menos? Es 1.8 multiplicado, o sea, prácticamente el doble. El doble, o sea, hasta 60 kilómetros. 60. Es lo que está diciendo la Armada también, ¿eh? Sí, 1 grado de temperatura. Sí, en Paso Drake. Sí. Ahora, el METAR, vale decir, la información de la misma base de March, en este instante está señalando un viento de componente noreste, con 30 nudos, vale decir 60 kilómetros por hora, visibilidad ilimitada, significa más de 10 kilómetros. Ya. Por lo tanto, son condiciones de operación para un avión, y nubosidad que está prácticamente a 540 metros, o sea, una buena visibilidad para que pueda aterrizar cualquier avión. ¿Y 60 kilómetros por hora permite el vuelo de cualquier aeronave? De volar sí, el problema está en aterrizar, pero está orientado a la pista. No recuerdo bien la orientación de la pista, ya me la van a dar en algunos minutos más. Esté orientado hacia la pista es bueno, digamos. Es bueno, claro, porque tú aterrizas, siempre tienes que aterrizar con el viento en contra. Ya. Si el viento está cruzado, te puede traer problemas en el avión. Claro. Se desestabiliza. Sacar de pista, por ejemplo. Claro, te puede sacar de pista. Claro, te empuja en el... Te empuja, claro, de costado. Pero si el viento es muy fuerte, todos los aviones tienen un manual que te dice con tal cantidad de viento o tal velocidad de viento usted puede aterrizar. Bien. Incluso con viento cruzado. Vamos a ir rápidamente a Cerrillos porque hay información del minuto. Rodrigo Pérez está allí para escuchar un reporte aparentemente actualizado de Fuerza Aérea de Chile. Sí, en los próximos segundos el comandante de grupo, Claudio Alcázar, jefe del Departamento de Comunicaciones de la Fuerza Aérea de Chile, entregará los últimos detalles de este avión siniestrado de la Fuerza Aérea, este avión Hércules C-130. Va a hacer una nueva vocería, una nueva actualización que la Fuerza Aérea comprometió para durante esta mañana, y es por eso entonces que ya estamos instalados para que en los próximos segundos comience a entregar los últimos antecedentes. Recordemos que han estado trabajando durante toda esta madrugada para así llegar con alguna ubicación de este avión siniestrado, y es eso lo que vamos a conocer en los próximos minutos, así que apenas estén todos los medios de comunicación y también el propio jefe del Departamento de Comunicaciones listo, comenzamos entonces con este punto de prensa para así entonces entregar. Escuchemos entonces. El comandante Claudio Alcázar, jefe del Departamento de Comunicaciones de la Fuerza Aérea de Chile, y procedo a leer el comunicado de prensa número 3.
La Fuerza Aérea de Chile informa que, habiendo tomado contacto con los familiares directos de los pasajeros y tripulantes del avión C-130 siniestrado ayer, a continuación se da a conocer el listado oficial de los 21 pasajeros y los 17 integrantes de la tripulación. Sargento primero Francisco Aguirre Raimondi, de la Fuerza Aérea. Sargento primero Ramón Alarcón Guerrero, de la Fuerza Aérea. Coronel Cristian Astorquiza Odo, del Ejército de Chile. Sargento segundo Alexis Baeza Torres, de la Fuerza Aérea. Suboficial Miguel Valladares Saavedra, de la Fuerza Aérea. Cabo primero Gonzalo Burgos Gajardo, de la Fuerza Aérea. Señor Leonel Cabrera Campos, de la empresa externa. Comandante de escuadrilla Héctor Castro Concha, de la Fuerza Aérea. Cabo primero Esteban Catalán Pavés, de la Fuerza Aérea. Sargento segundo Guillermo Figueroa Delgado, de la Fuerza Aérea. Suboficial mayor Manuel Figueroa Proboste, de la Fuerza Aérea. Cabo segundo Gabriel García Loyola, de la Fuerza Aérea. Suboficial Mauricio Herrera Alarcón, de la Fuerza Aérea. Cabo segundo Felipe Herrera Pinto, de la Fuerza Aérea. Cabo Luis Iturriaga Poblete, de la Fuerza Aérea. Personal a contrata Jeremías Mancilla Díaz, de la Fuerza Aérea. Su hermano, el sargento segundo Luis Mancilla Díaz, también de la Fuerza Aérea. Personal a contrata Claudia Manso Morales, de la Fuerza Aérea. Comandante de escuadrilla Ítalo Medina Quiñones, de la Fuerza Aérea. Cabo segundo Luis Montoya Soto, de la Fuerza Aérea. Comandante de grupo Eduardo Navarrete Pizarro, de la Fuerza Aérea. General de brigada Daniel Ortiz Vidal, del Ejército de Chile. Sargento segundo Cristian Osorio Basualto, de la Fuerza Aérea. Cabo primero Christopher Pacheco Carrasco, de la Fuerza Aérea. Señor Ignacio Parada Gálvez, de la Universidad de Magallanes. Cabo primero Mauricio Pérez Oces, de la Fuerza Aérea. Señor Jacob Pizarro Gatica, de una empresa externa. Suboficial Germán Reyes Moto, de la Fuerza Aérea. Suboficial mayor Víctor Rodríguez Venegas, de la Fuerza Aérea. Cabo primero Sergio Romero Teiza, de la Fuerza Aérea. Sargento primero Norberto Romo Carrasco, de la Fuerza Aérea. Teniente Enrique Ruiz Moreno, de la Fuerza Aérea. Teniente coronel Óscar Saavedra Arévalo, del Ejército de Chile. Sargento segundo José Sáenz Lucero, de la Fuerza Aérea. Cabo primero Leandro Tortí Lillo, de la Fuerza Aérea. Suboficial Santiago Velázquez Macías, de la Fuerza Aérea. Sargento segundo Cristian Venegas Godoy, de la Fuerza Aérea. Y cabo segundo Matías Zárate García, de la Fuerza Aérea. En este sentido, y a fin de proporcionar asistencia a los familiares directos de todos quienes se encontraban a bordo de la aeronave siniestrada, la institución ha dispuesto un equipo multidisciplinario de profesionales para apoyarlos en estos difíciles momentos. Por otra parte, a partir de hoy, martes 10 de diciembre, se han intensificado las labores de búsqueda, incorporándose a estas acciones los medios que se señalan a continuación. 2 buques mercantes que circulaban por la zona, 2 buques de la Armada de Chile que también estaban operando en el sector, un avión Twin Otter de la Fuerza Aérea, un avión BAE de la aerolínea DAP, 2 aviones F-5 de la Fuerza Aérea, un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, un avión P-111 de la Armada de Chile, un avión P-295 de la Armada de Chile, 4 aviones F-16 de la Fuerza Aérea que se encuentran en este momento en vuelo hacia Punta Arenas, un avión C-130 de la Fuerza Aérea de Uruguay, un avión C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, 2 órbitas satelitales de Estados Unidos para proceder a captura de imágenes y una órbita satelital diurna del satélite Fasat Charlie para también captura de imágenes. En cuanto la institución disponga de nuevos antecedentes, se harán llegar a los medios de comunicación. Muchas gracias. Comandante, para aclarar entonces, la información es que solamente está el listado, pero no está identificado cuál es el estado hasta el momento, ¿no? Bien, no aceptaron preguntas, es lo que ha informado entonces la Fuerza Aérea de Chile
tras la publicación. Lo que acaba de hacer la Fuerza Aérea entonces es un comunicado de prensa número 3 informando que habiendo tomado contacto con los familiares directos de los pasajeros y la tripulante de este avión C-130 siniestrado, se dio a conocer el listado oficial de los 21 pasajeros y los 17 integrantes de la tripulación. En total son 38 personas, entre integrantes de la Fuerza Aérea de Chile, también del Ejército y civiles, 2 de una empresa y un investigador de la Universidad de Magallanes. En este comunicado también aseguran que a fin de proporcionar asistencia a los familiares directos de todos quienes se encontraban a bordo de la aeronave siniestrada, la institución ha dispuesto de un equipo multidisciplinario y también con una cantidad de buques y aviones. Estamos hablando de más de 10 aviones y también incluso órbita satelital diurna del satélite Fasat Charlie para capturar imágenes. Es la información entonces que acaba de entregar la Fuerza Aérea a través de este comunicado de prensa, entregando entonces los antecedentes. No queda bien claro hasta el momento si se ha podido tomar mayor contacto, solamente se indaga que se ha establecido el contacto con los familiares directos de los pasajeros, pero más allá de los antecedentes, la ubicación es parte entonces del trabajo que está realizando la... Bien, ahí teníamos entonces el reporte de Rodrigo Pérez. Hemos escuchado también esta actualización desde la base de Cerrillos con los nombres, las identidades de quienes iban sobre este avión. 38 pasajeros, lo hemos dicho, 21 de ellos pasajeros y 17 tripulantes. Se han dado a conocer los nombres después de haber tomado contacto con las familias que evidentemente están muy preocupadas, revisando todo lo que ha ocurrido con este... avión que se ha declarado como siniestrado. Sigue las labores de búsqueda a esta hora. Ustedes ven que nuestra pantalla está ahí dividida en 4 para mostrarles los distintos puntos, porque esto se monitorea aquí en Cerrillos, pero particularmente también en Punta Arenas, en la base Chabunco, hasta donde se está trasladando a esta hora el ministro de Defensa, Alberto Espina, en compañía también del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, para poder desde ahí hacer frente a todos los labores de búsqueda para esta jornada. Recordemos que el avión, y lo estamos revisando ahí, tenía combustible hasta las 0 horas con 40 minutos. Pasada esa hora se declara como siniestrado. No emitió ningún tipo de alerta. Estos aviones están con una capacidad instalada que indica que de forma satelital, si es que se estrella, debería emitir una alerta. Eso no ha ocurrido y por lo tanto hasta ahora no hay una hipótesis muy clara de qué pudo haber pasado y se abraza la esperanza de que pudiera haber amarizado o eventualmente aterrizado, cosa que hasta ahora no se ha podido demostrar. Hay aviones chilenos trabajando en este rescate, también tenemos buques que están circundando toda la zona y también apoyo aéreo desde Uruguay, que se ha sumado a las labores para poder juntar fuerzas y hacer un rastreo lo más rápido posible para eventualmente poder socorrer a las personas que van dentro de este avión. Sí, vamos a ver qué condiciones va a existir en un mar de Drake que es muy cambiante, que en esta época tiene una condición meteorológica bastante más positiva que el resto del año. Por eso que en esta época, ya cuando está más entrado el verano, estas operaciones aéreas y estos viajes se hacen más intensivos porque se aprovecha la ventana de buen tiempo para hacer trabajos de reparación, para hacer mantención, para hacer traslados de equipos científicos, para hacer relevos militares en las bases de la Antártica. Pero así todo, a pesar de estar prácticamente en el verano, a esta hora, por ejemplo, en la zona de Cabo de Hornos, que es uno de los puntos cercanos al lugar del incidente, hay para toda esta jornada vientos con rachas cercanas a los 90 kilómetros por hora según la última actualización, olas en el océano que pueden sobrepasar los 3.1 metros y esa condición se va a mantener así al menos durante toda esta jornada. Podría mejorar mañana, según el reporte de las estaciones de Cabo de Hornos, pero al menos hoy el escenario es 90 kilómetros por hora de viento en la zona de búsqueda y más de 3 metros de altura del oleaje, con marejada. Así que no es fácil, es complejo, van muchas aeronaves a la zona, pero el traslado de los buques que están cerca del incidente también es de lento desplazamiento. Por ejemplo, hay 5 buques mercantes que estaban en la zona. Un par de ellos son buques de origen chino, con tripulación china,
que podrían eventualmente haber recibido algún reporte de algún llamado satelital, de algún teléfono o de alguna radio, pero por la latitud en que están ubicados y los desplazamientos son muy lentos de los buques mercantes. Por ejemplo, un mercante trasladarse más de 200 millas les toma 1 día y medio de navegación. Claro, son buques bien lentos. Son de lento desplazamiento, claro que sí. El comandante Claudio Alcázar, jefe del Departamento de Comunicaciones, que acaba de hablar ahí en Cerrillos, daba una actualización también de aquellos que se han ido sumando a este rescate, a esta operación de búsqueda. Dice que se han intensificado las labores a través de 2 buques mercantes, 2 buques de la Armada, 12 aviones, uno de ellos uruguayo y otro argentino, y 3 órbitas satelitales. Por tanto, hoy día se están sumando también fuerzas a este rescate. Ya se había comenzado a trabajar con intensidad y tratar de desplazar, como tú decías, estos buques que pudieran en el fondo empezar a circundar toda la zona de búsqueda, todo el radio. Que son 60 millas desde el punto del último contacto de este avión, pero hoy día se suman nuevos esfuerzos, más máquinas, más aeronaves para poder entonces incrementar las posibilidades de tener éxito en esta búsqueda. Vamos a ver también si es que las condiciones climáticas se mantienen de esta forma, Gonzalo. Es cambiante también sí. Todo el sector de la Antártica, hay muchos vientos, a veces van cambiando también durante todo el día las condiciones, así que esperemos que sea favorable para seguir adelante con la búsqueda. Sí, precisamente nos vamos al extremo sur del país, nos vamos a Punta Arenas con Eduardo Mesa, que está justamente fuera de la base aérea de la Fuerza Aérea de Chile. Eduardo, te escuchamos, adelante. ¿Cómo están? Eso sí, continuamos nosotros acá en el exterior de la Fuerza Aérea de Chile, la 4ª Brigada Aérea en la base aérea Chabunco. Nos informaron hace minutos que a las 8 de la mañana con 30 minutos se entregará un nuevo reporte, un punto de prensa acá precisamente al interior de la base aérea donde nosotros nos encontramos y desde donde se emanó esta información anoche a las 23 horas con la situación que afectaba obviamente a esta aeronave que viajaba rumbo a la isla Rey Jorge. Respecto a la situación obviamente de la búsqueda, lo decían ustedes, hay embarcaciones desplegadas en la zona, también aeronaves que están viajando hacia este lugar y también que están ya sobrevolando todo ese sector donde obviamente se perdió contacto con esta aeronave que viajaba con 38 personas. Lo decían ustedes también, el traslado hacia ese sector vía marítima es bastante complejo, no es tan rápido. De hecho, regularmente un barco de la Armada desde Punta Arenas tarda cerca de 2 días y medio hasta 3 días en llegar hasta la isla Rey Jorge. Recordemos que el contacto se perdió 700 kilómetros al sur de Punta Arenas con esta aeronave que había despegado desde Santiago durante la mañana de ayer. Aterrizó acá en Punta Arenas durante la tarde y luego emprendió este segundo tramo de viaje desde la capital de la región de Magallanes rumbo hacia la isla Rey Jorge, donde se encuentra la base Eduardo Frei y el aeródromo Teniente March, esta aeronave que viajaba con 38 personas. Respecto a la situación obviamente del clima, les señalábamos también hace un rato, hay algo de viento acá, baja temperatura, pero obviamente la situación climática y las condiciones son bastante tal vez distintas. 700 kilómetros al sur de Punta Arenas, una zona más austral y en términos marítimos con olas y vientos importantes de forma regular. También en la Antártica el clima es bastante oscilante durante todo el año y en esta fecha obviamente se intensifican las operaciones de la Fuerza Aérea en ese lugar, particularmente por la situación de las investigaciones científicas y también obviamente todo lo que tiene que ver con las operaciones habituales de las bases, ya sea del Ejército o de la Fuerza Aérea en esa zona. Respecto a los equipos que se han desplegado, básicamente lo que se mencionó hace algunos minutos, 2 buques mercantes, 2 buques de la Armada, también por ejemplo está un avión Twin Otter que se va a desplegar en la zona, un avión BAE de la empresa Aerovías DAP, empresa local que realiza de hecho vuelos comerciales hacia la isla Rey Jorge de forma habitual durante la temporada estival, y también aviones de la Armada, un avión uruguayo, un avión argentino y también estas 2 órbitas satelitales extranjeras y una órbita del satélite chileno que están entregando entonces o van a entregar algún tipo de información respecto a toda esta zona donde se está realizando de forma bastante intensa
la búsqueda precisamente de esta aeronave, de la cual se perdió rastro ayer a las 18 horas con 13 minutos, que es el último contacto. Se esperaba que pasada las 19 horas aterrizara en la isla Rey Jorge, y la situación básicamente de actualización más importante que se dio durante la noche fue 20 para la 1 de la madrugada, que fue el horario límite que había establecido la Fuerza Aérea respecto a la situación del combustible de esta aeronave, y minutos más tarde entonces fue declarada como siniestrada. Es la situación que se está produciendo entonces con esta emergencia y esta búsqueda. A las 8:30 habrá entonces acá en la base aérea Chabunco de Punta Arenas una nueva actualización respecto a las labores de búsqueda y también obviamente a todo el trabajo que se está desplegando en esa zona vía marítima y también vía aérea para tratar de dar con esta aeronave, con este avión Hércules que despegó ayer desde Punta Arenas con 38 personas a bordo. Sí, Eduardo. Bueno, se pierde el contacto con este avión en pleno vuelo. El Hércules es el avión de transporte más habitual de la Fuerza Aérea y también es uno de los aviones más poderosos. Tiene 4 motores turbohélice. Es un avión fabricado en Estados Unidos desde los años 50. Es un avión que es capaz de hacer varias cosas a la vez. Tremendamente versátil, y es un avión bien resistente. Cumple labores de transporte, pero también de rescate, incluso también de apoyo en incendios forestales. Por lo tanto, es un avión muy equipado, muy aperrado en buen chileno. Por lo tanto, también llama la atención que se le haya perdido el rastro sin que tampoco funcionara el sistema de alerta satelital que tiene esta aeronave. Tiene además una bodega, es capaz de cargar estratégicamente volúmenes muy altos de peso y tiene además, como decíamos, combustible para poder ir y volver en este tramo que estaba abarcando. Por lo tanto, tampoco había un problema de combustible. Lo del combustible se toma como una señal para darlo por siniestrado, porque claro, tenía capacidad hasta las 0 horas con 40 minutos. Pasado eso ya, la FACH considera que esta aeronave no puede seguir en vuelo para buscar alguna alternativa, eventualmente para enfrentar una emergencia. Estamos muy pendientes a lo que está pasando en la zona antártica. Estamos ahí en la base en Punta Arenas, pero también aquí en Cerrillos con lo que es la parte más sensible y más preocupante, o la que más angustia, que es la situación de estas 38 familias que hace muy poquito, Eduardo, han tenido que conocer o ver oficializado el nombre de sus familiares en una lista que ha sido entregada por la FACH, justamente en la base de Cerrillos. Se ha ido tomando contacto con cada uno de ellos. Ellos han llegado esta mañana precisamente a Cerrillos, no todos, pero sí parte de estas familias que obviamente están muy preocupadas, pero al mismo tiempo esperanzadas con todas estas labores que se han ido intensificando. Así que esperemos que ese trabajo rinda sus frutos, Eduardo, en una jornada que va a ser tremendamente compleja y donde se va a trabajar arduamente, sobre todo durante esta mañana, me imagino. Así es, Carla, y recalcar respecto a las características de esta aeronave. Fíjate que hace vuelos regulares a la Antártica. Nosotros tenemos la oportunidad de forma habitual de ir durante la temporada estival desde Punta Arenas hacia la isla Rey Jorge e incluso a otras bases. Por ejemplo, en diciembre del año pasado viajamos en este avión Hércules hacia el glaciar Unión, una base temporal que hay durante el verano, donde se realizan investigaciones, y es una base que está muy al interior de la Antártica. Es un vuelo de 7 horas desde Punta Arenas hasta esa base, hasta el glaciar Unión. De hecho, el avión Hércules en ese lugar aterriza en un glaciar sobre el hielo, y es ahí donde se desarrolla esta operación. Es un trabajo habitual de la Fuerza Aérea precisamente acá en la zona. Estaremos atentos a lo que ocurra particularmente a las 8:30, cuando acá precisamente se produzca un nuevo punto de prensa con información, imaginamos, actualizada de las labores de búsqueda acá en el extremo sur de nuestro país. Bien, nos quedamos pendientes ahí, Eduardo. Muchísimas gracias por toda la información, por el trabajo también que se está desplegando en la base ahí en Punta Arenas. Estamos entonces cerrando el noticiero, pero obviamente vamos a seguir muy pendientes de esta información, de las labores de búsqueda, esperando también que haya algún tipo de contacto con esta aeronave que se ha declarado como siniestrada. Siguen las noticias en Canal 24 Horas y por supuesto estamos con este tema en el Buenos Días a Todos a través de TVN. Hemos presentado 24 AM.
Canal 24 Horas.